¿Qué me dirías si te cuento que podemos colocar elementos en el jardín para ayudar a que nuestros adultos mayores tengan recuerdos de esos momentos gratos que se conocen como reminiscencias? En el episodio de hoy vamos a hablar de el jardín que recuerda, cómo trabajar desde neurociencias el diseño de las áreas verdes para apoyar a nuestros adultos mayores y apoyarnos también a nosotros a tener esos recuerdos que nos hacen sentir bien. Porque hay un jardín en donde el tiempo no avanza en línea recta. Y para ello trabajemos con la imaginación. Imaginemos a una mujer de 90 años, sentada en un banco de madera, y frente a ella un cantero de geranios, o de malbones como le decimos nosotros, y un jazmín que empieza a abrirse con la tarde. Cierra los ojos, respira, y por un instante ya no está en la residencia donde vive desde hace 3 años. Está en el patio de la casa de su infancia, un domingo cualquiera, con el delantal de su madre todavía tibio. Eso es una reminiscencia, un viaje breve e involuntario hacia un fragmento de la propia historia. Y eso es en esencia lo que puede ofrecer un jardín bien pensado. Bienvenidos al podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica, el espacio en donde la Academia Neucorpia.com comparte información y entrevistas para que podamos tener áreas verdes accesibles, inclusivas, sanadoras y terapéuticas. Hoy hablamos de algo muy concreto, de cómo diseñar y sobre todo cómo usar un jardín pensado para activar estas reminiscencias. Y empecemos por ordenar los conceptos, porque en esta disciplina la precisión no es solo un lujo, es una herramienta de trabajo. La reminiscencia es el acto de recordar experiencias pasadas, casi siempre activado por un estímulo sensorial, un olor, un sonido, una textura, un sabor, una imagen. La memoria autobiográfica, en cambio, es algo más amplio. Es la gran biblioteca interior donde cada persona guarda la historia de su propia vida. No son lo mismo, pero están profundamente conectadas. La reminiscencia es la llave, la memoria autobiográfica es la puerta que esa llave puede abrir. Para una persona mayor, sobre todo si vive en una residencia o asiste a un centro de día, acceder a esa memoria tiene un valor enorme. Refuerza la identidad, conecta el presente con una historia de vida que sigue siendo válida, aunque el cuerpo haya cambiado y el entorno también. Y hay un dato que en el neuropaisajismo consideramos central. En personas con demencia, la memoria autobiográfica suele conservarse mucho más tiempo que la memoria reciente. Por eso, activar reminiscencias no es simplemente nostalgia. En muchos casos, es una de las pocas vías de comunicación que permanece intacta, incluso cuando otras capacidades se han ido perdiendo. Esto se enmarca, además, dentro del concepto de envejecimiento activo, la búsqueda de oportunidades para mantener la salud, la participación social y la seguridad a medida que pasan los años. Un jardín de reminiscencias trabaja sobre los 3 frentes a la vez. Ahora, la pregunta que nos interesa como neuropasajistas es otra. ¿Por qué un jardín y no una fotografía, una canción o una conversación? La respuesta empieza en el olfato. A diferencia de la vista y el oído, la información olfativa llega de forma casi directa al sistema límbico, esa red de estructuras donde viven la amígdala y el hipocampo. La amígdala procesa la emoción, el hipocampo guarda los recuerdos autobiográficos y ambas están conectadas con el bulbo olfatorio sin demasiados filtros intermedios. Algunos estudios describen este recorrido con más detalle. Este es el epitelio olfativo. La señal llega al bulbo olfatorio y desde allí se distribuye hacia la corteza orbitofrontal, que interpreta el significado del olor, la amígdala, que le agrega la carga emocional, y el hipocampo, que es lo que enlaza con un recuerdo concreto. Es un recorrido corto, pero con mucha potencia. Por eso, un olor puede traernos de vuelta una escena completa, con su luz, su temperatura, su gente, antes incluso de que sepamos qué es lo que estamos oliendo. La literatura lo llama efecto Proust, en honor a la famosa magdalena que el escritor francés mojó en su té
y que le devolvió intacta una porción entera de su infancia. Y hay otro matiz interesante. Los olores que aprendemos en la infancia, cuando el cerebro es más plástico y estas estructuras están en plena formación, quedan grabadas con una intensidad particular. El olor de la casa de la abuela, el de la huerta familiar, el de la tierra después de la lluvia en el pueblo donde uno creció, son anclas que permanecen activas durante toda la vida. Un jardín es, en términos muy concretos, una máquina de producir esos disparadores. Malbones, geranio, jazmín, dama de noche, cítricos, tierra mojada después de la lluvia, hojas de tomate o de albahacas aplastadas entre los dedos. Cada uno de estos estímulos tiene el potencial de abrir una puerta que, muchas veces, el lenguaje ya no puede abrir. Y no hablamos solo de olfato. El tacto de una hoja terciopelada, el sonido del agua corriendo, el sabor de una fruta recién cortada, el color de una enredadera en flor, todo eso compone una experiencia multisensorial. Cuantos más sentidos se activan al mismo tiempo, mayor es la probabilidad de que el recuerdo emerja y con más fuerza emocional. Ahora bien, y esto es algo que sostengo siempre, hay que hablar con honestidad sobre la evidencia. La revisión sistemática de Cochrane sobre terapia de reminiscencia en demencias, dirigida por Bob Woods y actualizada en 2018, analizó varios ensayos clínicos. Los resultados son moderados, no espectaculares. En los grupos de reminiscencia, la evidencia de calidad moderada mostró un efecto beneficioso leve e inmediato sobre el bienestar psicológico y la calidad de vida. En la terapia individual, los efectos fueron menos claros, aunque también se observó una mejora leve en síntomas depresivos. Algo que sí está claro y que resulta alentador, no se encontró evidencia de daño para las personas con demencia. En el peor de los casos, no perjudica, y en muchos casos mejora el ánimo, reduce la ansiedad y fortalece el sentido de identidad. También vale la pena diferenciar la terapia de reminiscencias de otras intervenciones cognitivas. Mientras la estimulación cognitiva busca ejercitar funciones como la atención o el cálculo, la reminiscencia tiene un foco autobiográfico y psicosocial, orientado a la identidad. Por eso se conserva su valor incluso en personas sin deterioro cognitivo evidente. No es solo una terapia, también puede ser prevención. Como en toda intervención psicosocial, la heterogeneidad de los estudios y el tamaño reducido de las muestras invitan a la prudencia. Un jardín de reminiscencias no es una cura, es una herramienta complementaria, valiosa, que funciona mejor integrada en un programa de cuidado más amplio, con personal capacitado y continuidad en el tiempo. Y aquí estamos ya llegando al corazón de este episodio. ¿Cómo se diseña en términos concretos un jardín pensado para activar reminiscencias? Lo primero, la selección vegetal. No se trata de elegir las especies más vistosas, sino las más evocadoras. Pensemos en lo que era común en los jardines y en la huerta de hace 50 o 60 años. Malbones, malvas en maceta de barro cocido, jazmín trepado por una pared encalada, dama de noche perfumando el atardecer, don Diego de noche abriéndose al caer el sol, rosas antiguas, lavanda, frutales y hortalizas típicas de la región. Membrillos, higueras, tomates, acelgas. Plantas autóctonas que formaban parte del paisaje cotidiano de quienes hoy tienen 80 o 90 años. No es una nostalgia decorativa, es una estrategia para activar la memoria autobiográfica de personas que, muy probablemente, crecieron rodeadas de esas mismas especies. Segundo, el calendario de aromas. Un jardín de reminiscencias verdaderamente inmersivo no depende de una sola estación ni de un solo momento del día. Hay que planificar una secuencia. ¿Qué florece en primavera? ¿Qué perfuma el atardecer en verano? ¿Qué hojas se pueden frotar entre los dedos en otoño? ¿Qué textura de corteza queda expuesta en invierno? La planificación olfativa estacional y horaria es, probablemente, la faceta más sofisticada de este tipo de diseño y también la que marca la diferencia entre un jardín bonito y uno que efectivamente evoca. Tercero, pensar el jardín en habitaciones. Así como una casa tiene distintos ambientes, un jardín de reminiscencia puede organizarse en zonas que evoquen distintos momentos o espacios de la vida. Un rincón que recuerde al patio de la infancia, otro que recuerde a la huerta familiar,
otro que recrea un espacio de trabajo o de oficio. La fragmentación en escenas reconocibles multiplica las posibilidades de conexión, porque cada persona tiene una historia distinta y un jardín diverso ofrece más puertas de entrada. Cuarto, los elementos constructivos. Bancas de madera, pérgolas, senderos de tierra compactada o de lajas, macetas de barro cocido, un cantero con flores de estación. Todo eso construye una atmósfera, un ambiente reconocible. No buscamos un jardín moderno y minimalista. Buscamos un jardín que se parezca al patio de la infancia de quien lo recorre. Quinto, y esto no es negociable, accesibilidad y seguridad. Senderos anchos, superficies estables y antideslizantes, sin desniveles bruscos. Plantas no tóxicas, sin espinas agresivas. Señalética con tipografía grande, de alto contraste, con imágenes además de texto, porque muchas personas mayores tienen baja visión. En contextos bilingües, carteles en ambos idiomas. Un jardín evocador que no es seguro simplemente no cumple su función. Y sexto, un espacio de huerto o cultivo participativo. Bancales elevados para quienes usan silla de ruedas, herramientas ergonómicas, tareas simples como regar, sembrar, cosechar. La participación activa, aunque sea mínima, multiplica el efecto terapéutico porque devuelve a la persona un rol, una tarea, un propósito. Y como para ir cerrando, tenemos que recordar que un jardín de reminiscencias no funciona solo. El diseño es el escenario, la activación es la obra. Esto significa programar encuentros de reminiscencias, idealmente en grupos, acompañados por un terapeuta ocupacional, un terapeuta hortícola o un cuidador capacitado. Que alguien pregunte con calma, ¿ese olor les recuerda algo? ¿En su casa había una planta así? Que haya tiempo para que el recuerdo emerja, se cuente, se comparta. La conversación que surge en esos relatos es en sí misma gran parte del beneficio. Refuerza vínculos, estimula la comunicación verbal y reduce la sensación de soledad. También significa mantenimiento constante. Un jardín de reminiscencias que se descuida pierde su potencial evocadora. Las plantas aromáticas necesitan poda, las macetas necesitan riego, los senderos necesitan revisión. La inversión inicial en diseño tiene que ir acompañada de un compromiso de gestión a largo plazo y de personal que entienda para qué sirve cada rincón del jardín, no solo cómo mantenerlo. Y para cerrar, ya ahora sí, un jardín de reminiscencias no detiene el paso del tiempo, pero puede hacer que ese paso sea un poco más amable. Puede devolver, por algunos minutos, el patio de la infancia, la voz de la madre, el perfume de una tarde de junio. Diseñar entonces estos espacios es el fondo, diseñar puentes entre el pasado y el presente y cuidar a quienes lo recorren. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, de este podcast llamado Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Te dejo en la descripción el enlace para que puedas descargar la guía gratuita de los 5 errores neurocientíficos en los jardines sanadores y de paso, si te interesa, suscribirte a mi boletín semanal, también gratuito, para recibir información un poco más detallada en tu buzón de entrada cada martes. Nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces y muchísimas gracias.